Hace unos días atrás, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley, con apoyo unánime, el proyecto sobre la responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Esta propuesta genera una serie de cambios para implementar un procedimiento especial para el cobro de pensiones de alimentos adeudadas. Uno de estos cambios es que se establece que la deuda se pagará mediante los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias. A esto se suma que este pago también se podrá realizar a través de instrumentos de inversión y financieros o en las cuentas de ahorro previsional voluntario. Para hablar de esto, que es un tema que les va a interesar mucho a los papitos corazones que nos están escuchando, está con nosotros la directora de Rojas Abogados, Lía Rojas. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida a Día D. ¿Cómo estás, Macarena? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues vamos al tiro a aclarar todas las dudas respecto a este tema. ¿Cuál es la principal diferencia que genera esta ley en cuanto a la situación actual que está? Mira, Macarena, la principal modificación que establece esta norma es que existe la posibilidad de, cuando hay una deuda de pensión, que baste con que se deba un mes o parcialmente una pensión de alimentos para que esa mamá, generalmente acreedora de esta pensión, pueda pedirle al tribunal que oficie a la Comisión para el Mercado Financiero a efectos de que informe si el deudor de la pensión de alimentos tiene cuentas corrientes o instrumentos financieros, entre los que se pueden encontrar depósitos a plazo, fondos mutuos, por ejemplo, y que esta información se entregue en el plazo más breve posible al tribunal. Y además, la norma establece que mientras esta información es enviada, por mientras se va a decretar una medida precautoria para que estos fondos queden congelados hasta que no se resuelva el pago de esa pensión de alimentos. ¿Y qué pasa con quienes no tienen fondos? ¿O no tienen? Mira, la ley establece que en el caso de que no existan estos fondos de pensión, en caso de que no existan los instrumentos financieros, lo que se puede hacer es que se pueden embargar los fondos de pensión. ¿Y esto qué significa? Que se van a poder embargar los fondos que las personas tengan en la cuenta de capitalización individual, que es de la AFP. ¿Ya? Y establece también la norma que esto va a tener unos topes. Por ejemplo, en caso de que las personas tengan menos de 15 años para poder jubilarse, va a tener un tope de hasta un 50% del total de fondos que tenga en su cuenta. Y en el caso de que la persona le falte más de 15 años para jubilarse, se podrá incluso retener hasta un 90%. Así que es una tremenda noticia, porque vimos a raíz de estas retenciones de los 10% que hay personas que tienen deudas millonarias, que si se van a poder embargar casi la totalidad de los fondos, podrían quedar sin nada para pagar estas pensiones de alimentos. Lía, y en el caso de eso que tú mencionas, que vimos con la retención del 10%, que al parecer habían muchos más deudores de pensión alimenticia de lo que nosotros creíamos, las personas que ya deben, ¿se va a regularizar entonces ese tema? ¿Se puede hacer, juntar toda la deuda que ya se tiene, o se empezaría desde cero? Lo que pasa es que lo que puede suceder acá es que disculpa. No, tranquila. Disculpa. Lo que pasa acá es que en el caso de que exista mucha deuda de pensión de alimentos, se va a poder seguir cobrando esa deuda que existe. Lo que sucede es que, por ejemplo, en caso de que haya una deuda histórica que tenga muchos años, esas deudas también son susceptibles de algo que se llama prescripción, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que el deudor de esa pensión de alimento podría solicitar que parte de esas pensiones se declaren prescritas. Esto significa que se pueden declarar incobrables parte de esas pensiones de alimentos que se devengan durante muchos años, ¿ya? Pero lo que sucede es que eso hay que alegarlo, y muchas personas
no lo hacen, no lo alegan y claro, efectivamente si es que eso no se alega, se puede cobrar el total de la deuda. Y hay casos de que estas deudas de pensión de alimentos, yo he visto por lo menos casos bastante extremos, por ejemplo, que pueden llegar hasta los 30 millones de pesos, por ejemplo. Y ojo, que estas prescripciones solo se pueden alegar una vez que los hijos son mayores de edad, porque cuando son menores de edad esto no corre. Así que eso es muy importante que se tenga en cuenta. Y también que esta norma establece una modificación que establece que esta prescripción se puede alegar solo desde que los hijos cumplan 21 años. Es decir, solo desde ahí en adelante empieza a correr este plazo. Que se prescriba finalmente o no si alegan estos deudores. Lo que pasa es que basta con el transcurso del tiempo para que se pueda decretar la prescripción, ¿ya? O sea, y también el deudor no tiene que haber reconocido esa deuda. Por ejemplo, si el deudor fue y pidió un plazo o llegó a un acuerdo para pagarle y después no cumplió, ese mismo reconocimiento interrumpe la prescripción. Pero si transcurrieron muchos años y nunca se hizo nada y se cobró después, no sé, de 10 años que esto estuvo en stand-by, en caso de que el hijo sea mayor de edad, el deudor puede alegar esta prescripción. Pero ojo que la norma establece hoy día que esta prescripción recién, este plazo se empieza a contabilizar desde que el hijo cumple 21 años. Ok. Y en el caso ya de que quiera ya, o sea, ya está la demanda por pensión alimenticia y ve que no le están cumpliendo, ¿qué, considerando esta nueva ley, qué debiese hacer? Bueno, en caso de que exista una persona a quien le deban la pensión de alimentos, es necesario que primero esta deuda conste por una sentencia o, por ejemplo, por una mediación. Ya. ¿Ya? Es decir, necesito sí o sí tener por parte de un tribunal decretada la pensión de alimentos y que esta pensión no se haya pagado. Siempre vemos que la gente pregunta, oye, ¿y esto es retroactivo? Sí, es retroactivo, pero siempre y cuando la persona tenga una deuda por pensión de alimentos. Ok. Y que esa deuda haya sido, digamos, exista en una resolución judicial. ¿Y qué pasará con la mayoría de los deudores de pensiones alimenticias que son trabajadores informales que en el sistema no tienen cómo acreditar su renta? ¿De qué forma se puede premiar a esta gente para que realmente pague? Lo que pasa es que hoy día nuestra legislación establece distintos instrumentos con los cuales se puede exigir el pago de la pensión de alimentos. Por ejemplo, tenemos que se pueden pedir órdenes de apremio, se pueden pedir órdenes de arresto, suspensión de la licencia de conducir, arraigo nacional. Igualmente también si existe una deuda por pensión, esa persona con esa deuda de la pensión de alimentos y la liquidación, que es el cálculo de la deuda, igualmente podría intentar una demanda ejecutiva, que es por ejemplo como lo que hacen los bancos cuando un deudor les debe, y podrían incluso embargar todo lo que tenga ese deudor de alimentos, que puede ser, no sé, si es que tenía un auto, una casa, porque todos los bienes son susceptibles de poder ser embargados. El tema es que a raíz del 10% nos dimos cuenta que todos estos mecanismos que ya existen o que ya existían eran ineficientes porque existen muchas herramientas legales, pero el tema es que todas estas herramientas son muy difíciles de ejecutar por parte de esa persona que le debe la pensión de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que buscan todas estas nuevas normas? Como es la retención de los 10%, ahora esta posibilidad de que se retengan los instrumentos financieros o cuentas, devolución de impuestos, por ejemplo, igualmente que se pueda embargar embargar o retener la totalidad de los fondos de pensión. Lo que busca es hacer un sistema más amigable con el usuario, cosa de que a la persona le deban la pensión y ella pueda directamente solicitar este trámite y que el tribunal esté en la obligación de entregarle una respuesta a esa persona. Porque todas las otras herramientas tenemos muchas, pero el tema es que a la hora de ejecutarla estamos frente a algo que usualmente lo sabe hacer un abogado, que la persona no lo sabe hacer, que necesita un abogado usualmente para que la pueda guiar en el trámite, y eso hace que el sistema se transforme en ineficiente, y por eso
¿qué es lo que hace la generalidad de las personas? Dice, ya no pude cobrar, fui 1000 veces al tribunal, nunca tuve la respuesta, o le dictaron una resolución que está escrita en términos legales que no entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es que el trámite quedaba en nada porque la gente dice, ya, ¿sabes qué? Me rindo, no pude cobrar, lo dejo hasta acá. Y nos dimos cuenta que eso fue lo que había pasado. O sea, eso fue lo que pasó porque vimos con el 10% que habían deudas acumuladas durante mucho tiempo que la gente no cobró, porque ya llegó un momento en que esa persona no puede luchar contra el sistema, tampoco tiene los recursos para contratar un abogado, el Estado no te proporciona tampoco un abogado gratuito y no te exige tampoco que puedas tener un abogado que te ayude en el proceso de cumplimiento de esta pensión de alimentos. Por lo tanto, como las personas pueden actuar solas en un proceso judicial, el tema se traduce en que no saben cómo. Entonces, eso hace que el sistema sea ineficiente y por eso se han creado todas estas nuevas normas en donde en realidad basta con la solicitud para que el Registro Nacional de Deudores también establece una serie de normas en donde el tribunal va a ser el llamado a oficiar al registro civil para que anote a esta persona en una nómina de deudores de pensiones de alimentos que lo va a limitar en su vida, ya sea para pedir un crédito, para sacar su pasaporte o su licencia de conducir, para su devolución de impuestos, pero tenemos que, claro, aquí la persona solo hace la solicitud y ya es el Estado, a través de los tribunales, a través del Poder Judicial, quien se debe hacer cargo de ejecutarla. Y eso yo creo que es algo que realmente puede garantizar que la pensión de alimentos se pague, porque todos estos instrumentos que teníamos vemos que no resultan. Estamos conversando con la directora de Rojas Abogados, Lía Rojas. Lía, y para ir cerrando, ¿de qué forma se puede mejorar las notificaciones a los deudores? Porque muchas veces las demandas y los juicios quedan entrabados porque los deudores se esconden de los notificadores. Sí, eso es cierto, Maca, pero fíjate que también a raíz de la pandemia eso se estuvo también normalizando un poco porque vimos que todas las personas pedían su salvoconducto a través de la comisaría virtual con su clave única y cada uno ahí tenía que informar su domicilio. Así que por lo menos hasta el tiempo que duró la pandemia, hasta el 2020, tenemos muchos domicilios que están actualizados ahí en la comisaría virtual y que el tribunal fácilmente puede acceder a esa información. Lo que sí es que eso hay que pedirlo. Así que no opera de iniciativa propia tampoco por el tribunal. Así que esa mamá que está demandando es muy importante que le diga a su abogado, ojalá que su abogado pida ahí la información a la comisaría virtual, en donde el tribunal pide una información en línea y ahí la mayoría de los domicilios están actualizados. Y si no, el tribunal tiene un sistema también que se interconecta con Previred y puede ver los datos del empleador también de ese demandado. Así que hoy día tenemos mucho acceso a la información. La verdad es que en los últimos años este sistema ha evolucionado mucho. Hoy día es mucho más fácil obtener la información, está todo más interconectados y también respecto de este cumplimiento de las pensiones, se puede hacer todo también a través de una plataforma que se llama Trámite Fácil, que está pensado en el usuario luego que los juicios terminan y necesita hacer alguna solicitud y no sabe cómo. Tienen unos formularios preestablecidos a través de los cuales se pueden ir haciendo solicitudes y que es muy amigable para el usuario también. ¿Podrías repetir la página? Sí. ¿La página? Sí. Esto está en la página www.pjud.cl, como de Poder Judicial. ¿Ya? Ahí hay un link que se llama Oficina Judicial Virtual y ahí tienen que ir donde dice acceder con la clave única. Hay que tener la clave única que da el registro civil porque esa es la que permite hacer todos estos trámites. Lía Rojas, directora de Rojas Abogados. Muchas gracias, Lía, por conversar junto a nosotros este tema tan importante. Espero que quienes nos están viendo y escuchando les haya servido toda esta información entregada por una experta en el tema. No, gracias a ti, Maca. Bueno, y súper importante para que sepan cuándo va a empezar a regir esta norma, que va a ser 6 meses después de que entre en vigencia la ley del Registro Nacional de Deudores, que va a entrar en vigencia recién a fin de año. Así que es un proyecto que todavía, si bien establece harta reforma, todavía no empieza a regir, así que vamos a tener que esperar un poquito más, pero establece grandes cambios. Muchas gracias, Lía, que esté muy bien. A usted, hasta luego. Chao.
Y hemos llegado al final del día de Pero